Egunon, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias también a la Cámara de Comercio por contar con nosotros y bueno, a Grupo Esprit Industria Digitala. Bueno, principalmente voy a hacer una pequeña presentación introductoria para que sepáis y os ubiquéis de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Hemos dividido la charla en dos apartados. Yo voy a hablar un poco sobre las ventajas y las funcionalidades que tiene automatizar los procesos integrando la inteligencia artificial. Y Miquel va a hablar un poco pues, del análisis de datos, pues, qué nos puede aportar la inteligencia artificial en ese proceso de analizar y trabajar con los datos. Vale. Bueno, ¿quiénes somos? Bueno, Eutique es una consultora empresarial, estamos ubicados en Suachu. Somos un equipo joven y dinámico que llevamos 15 años solucionando problemas y mejorando los procesos de empresas de todo tipo de sectores, ¿vale? Principalmente en el País Vasco, pues porque es la zona la que nos toca, pero también tenemos clientes fuera de la zona, ¿vale? Nuestro principal objetivo es ayudar a las empresas a optimizar la gestión con soluciones que no requieren ningún tipo de programación y que son fáciles de implantar y, sobre todo, fáciles de utilizar. Yo no soy ingeniera informática y yo soy capaz de diseñar un proceso y automatizar un proceso en poco tiempo y con unos pasos sencillos, con una formación, evidentemente, pero bueno, en su día se optó por elegir herramientas que no requisiesen de altos conocimientos informáticos para cualquier usuario de negocio pudiese trabajar con ellas y diseñar procesos o analizar los datos sin ser ingeniero de telecomunicaciones. Entonces, somos partners de tres herramientas, ¿vale? De tres soluciones. La principal herramienta que tenemos de análisis de datos es Tableau, que es de la familia de Salesforce desde el año 2019. La adquirió Salesforce y, bueno, fuimos los primeros partners de Tableau en España. Y bueno, pues es una plataforma, no es digamos que no es un programa, es una plataforma global de Business Intelligence para transformar los datos en información. Aura Quantic es una solución BPM, Business Process Management, para poder automatizar los procesos de negocio y poder digitalizar toda la actividad empresarial. Y Board es otra herramienta que tenemos también para análisis, planificación y presupuestación financiera, ¿vale? Más enfocado al sector de las finanzas. Entonces, como os comentaba, son herramientas sin programación y de fácil manejo, ¿vale? Aquí tenemos algunos clientes con los que trabajamos. Tenemos empresas de todos los sectores. Hay muchas industriales, como podéis ver, pues tenemos a CAF Power y KPS, también en GTAM, o Fagor Ederlan o Ulma. Pero también tenemos clientes en las administraciones públicas, como puede ser la Diputación, el Gobierno de Navarra o Puertos del Estado, ¿vale? Ahí veis entre todos los logotipos también tenemos algunas constructoras como Grupo Gallur o Urumea Berri, como se conoce mucha gente, y ROYUGI, que es otra constructora y promotora urbanística que están en Navarra. Y luego pues tenemos a Nortegas, a AIN, que es la Asociación de la Industria de Navarra, o empresas como Martico, ¿vale? También que son productores, ya sabéis, de pate y de foie. Vale. Digitalizar la actividad empresarial. En primer lugar, ¿qué es digitalizar los procesos o en qué consiste la transformación digital? Digitalizar es trasladar toda la actividad física o, digamos, en papel a un entorno digital, digamos, procesarlo todo y traspasar toda la actividad a un formato, pues eso, virtualizado, digitalizado y en el cual no tengamos que utilizar pues, papel, el boli y demás. ¿Vale? Entonces, básicamente, en estas diapositivas os voy a mostrar cuáles son las buenas prácticas para poder digitalizar de una forma exitosa la actividad empresarial. En primer lugar, tenemos que definir unos objetivos, ¿vale? Tenemos que saber qué procesos necesitan automatizarse y por qué. Hay que hacer un análisis previo de esas actividades repetitivas que nos quitan muchísimo tiempo y que son poco productivas para poder decir, bueno, pues esta tarea la podemos automatizar de alguna forma, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos conseguir? O sea, ¿cuál es el principal objetivo? Es decir, que queremos pues, reducir costes, queremos que los empleados sean más eficientes y queremos aumentar la productividad. Queremos que nuestros clientes estén más contentos, queremos dar un mejor servicio al cliente y lo más importante, ¿cómo vamos a medir ese éxito? ¿Vale? Vamos a necesitar establecer unos KPIs o unos indicadores para luego poder medir los resultados de esa implantación.
El siguiente paso es analizar los procesos, ¿vale? Optimizar esos procesos que comentábamos que son susceptibles de automatizar, identificar cuellos de botella, dónde se atasca la actividad empresarial y analizar esas tareas que nos quitan muchísimo tiempo y que no nos generan ningún tipo de beneficio. Y en muchos casos, cuando comenzamos a analizar esos procesos, nos damos cuenta de que hay que rediseñar o volver a reconstruir ese proceso, pues porque a la hora de digitalizarlo hay ciertos pasos que nos los vamos a ahorrar. Entonces, en eso consiste prácticamente analizar los procesos que tenemos actualmente. Luego, elegir la tecnología adecuada. Estamos constantemente oyendo pues, CRM para la gestión de las bases de datos de clientes como Salesforce, SAP, Oracle. Luego, los RPs. Los RPs son las herramientas que se utilizan normalmente para la facturación. Pues Sage, Navision, tenemos un montón en el mercado. El BPM es la herramienta que os he comentado antes, que somos partners de Auraquantic, que es una herramienta para poder digitalizar esos procesos paso a paso y automatizar todas esas tareas para que el propio sistema haga acciones sin que tengamos que intervenir nosotros y las haga de manera autónoma, ¿vale? Esto no significa que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, no. Automatizar los procesos y, sobre todo, integrando la inteligencia artificial, nos va a aportar valor a nuestra actividad diaria, ¿vale? En este caso, el BPM que nosotros utilizamos es Auraquantic, pero también muchas empresas ya veo que están trabajando con Power Automate y están automatizando procesos de otra forma. Luego, el RPA es el Robotic Process Automation, que es ya integrar la robótica dentro de los procesos para automatizar pues, la fabricación de una empresa industrial, por ejemplo. Y el Business Intelligence, pues, para convertir los datos en información. Nosotros somos partners de Tableau, pero también hay muchas empresas que trabajan pues, con Power BI, que es una de las más conocidas. Vale, luego es muy importante conocer que las tecnologías que utilizamos en la empresa sean capaces de poder ser integradas en un mismo ámbito o que tengan conexión entre ellas. ¿Para qué? Para evitar duplicidades, para evitar errores, para ahorrarnos muchísimo más tiempo. Es decir, si meto los datos en este formulario o en esta tabla y tengo que volver a meterlos otra vez en otro sitio, puede haber muchísimos errores, se duplica la información. Entonces, al final es optimizar y ser más productivos y más eficientes, ¿vale? Entonces, tenemos que asegurar, evidentemente, que nuestras herramientas con las que trabajamos permitan la integración de otras tecnologías para poder ser más productivos. Y hay multitud de formas de conectarlos. Normalmente a través de APIs o conectores web se pueden integrar o interconectar las diferentes herramientas, ¿vale? Lo más importante es capacitar al equipo, es decir, necesitamos que el equipo conozca las herramientas y se forme en ellas. Entonces tenemos que intentar pues que el equipo vaya con nosotros de la mano en ese proceso de cambio y en esa digitalización. Siempre vamos a tener algún empleado que no le va a gustar el cambio. Normalmente suelen ser las personas más veteranas que dicen, no, a mí déjame con lo que estoy trabajando, que estoy contento y a mí no me cambie, es la forma de trabajar. Entonces, hay que intentar, pues eso, lo que, como comentaba antes, concienciar a los empleados de que es una herramienta que nos va a facilitar el trabajo y que nos va a ahorrar un montón de horas inútiles y poco productivas, ¿vale? Y luego lo que comentábamos, la medición y mejora continua. Es decir, tenemos que establecer unos indicadores, unos KPIs, pues unos plazos, unos resultados, qué es lo que queremos obtener para poder obtener realmente los resultados y saber si lo que estamos haciendo va a buen puerto y lo estamos haciendo bien. Y muy importante, preguntar a los empleados. Los principales usuarios de las herramientas de automatización y digitales son los empleados. Entonces, tenemos que preguntarles si detectan fallos, si están contentos, qué mejoras podrían hacer o qué procesos creen ellos en su propio departamento que son susceptibles de automatizar, ¿vale? Eso nos va a generar el poder mejorar constantemente lo que es la actividad empresarial. Vale. En cuanto a la mejora de los procesos con inteligencia artificial, pues vamos un poco a llevar los mismos pasos. Es decir, ¿por dónde empiezo a integrar la inteligencia artificial? Bueno, pues vamos a evaluar lo primero la estructura o la infraestructura que tenemos en la empresa. ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué necesidades? ¿Qué objetivos quiero o qué quiero conseguir? ¿Qué mejoras quiero conseguir? ¿Qué herramientas existen en el mercado para yo poder mejorar la actividad empresarial? ¿Vale? Luego, identificar qué casos de uso o en qué ámbitos, en qué áreas vamos a poder integrar esa inteligencia artificial.
siempre se recomienda empezar poco a poco, ¿vale? Los proyectos de este tipo no se empiezan por el tejado, se empiezan siempre por el suelo, con pequeños proyectos, para ir viendo cómo vamos obteniendo ese retorno de la inversión y cómo vamos mejorando la actividad. Luego, pues evidentemente, fomentar una cultura de innovación y de inteligencia artificial. Como han comentado antes, pues foros de IA, yo qué sé, charlas un poco que nos posicionen delante de la inteligencia artificial no como un enemigo, sino como un agente que nos va a ayudar al trabajo diario, ¿vale? Y también es fundamental construir un equipo multifuncional para poder desarrollar el proyecto y que vaya por un puerto. Ya puede ser el departamento de calidad, por ejemplo, puede ser el ingeniero de procesos, puede ser el departamento IT, pero como han comentado antes, no solo es el departamento IT, sino que hay que involucrar a más departamentos, ¿vale? Y bueno, evidentemente supervisar el éxito o medir esos resultados de la implantación. Vale, como comentábamos antes, el poder de las integraciones. A ver, la mayoría de herramientas ahora permiten integrar y conectar diferentes plataformas. En la imagen que veis aquí, bueno, es la interfaz de Aura Quantic, que es la herramienta de automatización de procesos que nosotros ofrecemos y básicamente la plataforma viene vacía de procesos, pero con las herramientas necesarias para poder diseñar y automatizar la actividad empresarial. Permite integraciones con la mayoría de programas y herramientas que existen actualmente y, sobre todo, con inteligencia artificial, tanto de Google como de Azure y demás. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Lo más importante, mejorar la toma de decisiones, agilizar el trabajo diario, evitar errores y una mayor colaboración entre departamentos, ¿vale? Y, bueno, al final es lo que os comentaba, es integrar diferentes herramientas en una sola, ¿vale? O sea, no quiere decir que las herramientas con las que se trabajan ahora son erróneas y hay que eliminarlas, sino que permite la colaboración y la integración de todas ellas para poder agilizar el trabajo diario. Y lo vamos a ver con un ejemplo, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, un caso de uso de un proceso en el cual hemos incluido o hemos integrado la inteligencia artificial. Si veis en el diagrama, bueno, básicamente un proceso se dibuja un diagrama de flujo y en el cual vamos dando indicaciones o vamos estableciendo acciones a cada tarea para poder decirle, pues haz esto, haz lo otro, conéctate con el ERP, conecta y tráeme la información de SAP o cualquier otra acción, ¿vale? En este caso es un ejemplo muy sencillo que es, pues imaginaros que una empresa, un departamento de administración en una empresa recibe a diario muchísimos correos. Vale, pues en este diagrama lo que hemos hecho ha sido integrar el ChatGPT, le hemos dado una serie de indicaciones para que a través del Sentiment Analysis detecte el correo electrónico y nos sepa decir si es una queja, si es un agradecimiento o si es una reserva, ¿vale? En este caso es un negocio de una empresa de un turismo rural en el cual un cliente ha mandado un correo electrónico agradeciendo el fin de semana que ha pasado maravilloso y bueno, pues nosotros le hemos dado a ese diagrama, lo hemos integrado, le hemos conectado ChatGPT y OpenAI para que nos haga un resumen. Le hemos dicho a OpenAI, le hemos dado un prompt y le hemos dado una serie de indicaciones para que nos dé unos resultados. Entonces, una vez que la propia inteligencia artificial ha analizado ese correo, es capaz de enviarlo y automáticamente al departamento correspondiente. Si es una queja, lo mandará al departamento de calidad o al departamento de atención al cliente o de quejas. Y, sin embargo, si es una reserva o es un pedido, pues lo mandará al departamento comercial para que procesen el pedido, ¿vale? Entonces, en este caso, le quitamos carga de trabajo a la persona de administración de una forma que ella recibirá los correos que no tengan nada que ver o simplemente le llegará sus correos o sus tareas en función de su puesto de trabajo. Pero de esta forma agilizamos muchísimo la carga masiva de correos que recibimos a diario. Nosotros prácticamente en Eutic el correo lo hemos reducido prácticamente a la mitad o menos, ¿vale? Porque al final, al automatizar toda la actividad comercial, no andamos mandando los correos. Yo, para solicitar vacaciones a mi jefe, entro, solicito las vacaciones, le llega una tarea a él, me la acepta y listo. No le mando un correo diciendo quiero vacaciones el día tal, no. Entonces, de esa manera, pues queda todo el proceso totalmente digitalizado y tenemos una trazabilidad completa de todo lo que ha ocurrido, ¿vale? Entonces, en este caso, como podéis ver,
pues el resultado de integrar la automatización con inteligencia artificial nos dice quién ha escrito el correo, María, nos lo clasifica como un agradecimiento y nos hace un resumen de lo más importante de ese correo electrónico, ¿vale? Entonces, imaginaros que sois una empresa que os vais a presentar a una licitación y la licitación son 98 folios. Bueno, pues si conseguimos que ChatGPT nos haga un resumen de esos 95 folios con los datos más importantes, los requerimientos para poder presentarnos a una licitación, pues creo que nos ahorramos unas cuantas horas de trabajo, ¿vale? Y lo mismo pues con contratos o con cualquier otro documento que queramos analizar. Y otros casos de uso que nos podemos encontrar, uno de los más demandados por las empresas últimamente, es el reconocimiento óptico de caracteres, ¿vale? El famoso OCR. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en que adjuntando o enviando o integrando un documento en el proceso, el propio sistema va a mapear los campos y nos va a extraer los datos necesarios y es capaz de poder rellenar o trasladar toda esa información a un formulario o al ERP o al CRM, ¿vale? De manera automática. Entonces, en este ejemplo que veis aquí es un ticket de IKEA que se le ha entrenado previamente al modelo y bueno, nos detecta el importe, la compra, quién es el proveedor, la fecha. Entonces, nos extrae toda esa información y nos cumplimenta un formulario para luego pasarlo, por ejemplo, al departamento de facturación, ¿vale? Otros casos de uso que nos podemos encontrar puede ser la extracción de datos de un DNI, es decir, hay procesos que simplemente adjuntando un DNI el propio sistema es capaz de leer los campos y mapearlos y cumplimentarnos, pues, por ejemplo, la ficha de un cliente o de un empleado que acaba de entrar en la empresa, ¿vale? Y lo mismo pues, con los tickets de gasto o con los recibos bancarios. Y otros casos de uso que nos podemos encontrar, el análisis del sentimiento que hemos comentado antes, o los asistentes virtuales inteligentes, tipo chatbots y tal, que ya en todas las páginas web siempre nos encontramos a una personita o una maquinita que sale y nos dice ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, pues se trata de eso. Se trata, como ha dicho antes Javier Manzano de Kebo Technologies, entrenar a un agente de una forma que pueda interactuar y darnos la información necesaria. ¿Vale? Y algún otro caso de uso, pues la visión artificial. Si eres una empresa que fabrica piezas de metal y durante el proceso de fabricación hay alguna anomalía, el propio sistema va a detectar si esa pieza está correctamente fabricada o no. ¿Por qué? Pues porque una curva no coincide con la otra. O sea, al final va a comparar cuál es la pieza correcta y cuál es la pieza que se ha fabricado y va a detectar la anomalía entre las dos imágenes, ¿vale? Y bueno, el Machine Learning, que antes también hemos hablado de ello, al final el Machine Learning te detecta anomalías a través de, digamos, de una línea de tiempo de regresión lineal, es capaz de detectarnos pues, anomalías, tendencias y nos puede asesorar y sobre todo prevenir pues, ese tipo de acciones que podemos llevar a cabo pues, para mejorar el proceso de nuestra, digamos, de nuestra actividad comercial. Y sí, gracias. Y ahora voy a dar paso a Miquel, que nos va a hablar sobre la inteligencia artificial integrando el análisis de datos. Es que ricasco, Paula. Bueno, yo soy Miquel Asa, soy el responsable del área de Data Analysis en EUTIC, ¿vale? Y en esa segunda parte de nuestra ponencia, bueno, pues hemos pensado en analizar un poco la relación de la inteligencia artificial pues con el mundo de los datos, ¿vale? Ahí vemos que hay como dos vertientes. Una más transversal, ¿no? Donde en nuestros pues procesos o nuestros indicadores más transversales de la organización, tipo ventas, recursos, contabilidad, finanzas, etcétera, podemos integrar servicios de inteligencia artificial existentes en el mercado, ¿vale? Esa sería un poco la más transversal. Y luego hay, y hemos visto hoy y seguramente veremos también, pues más verticales o más de nicho, ¿no? Donde tengo una necesidad concreta, hemos hablado, por ejemplo, de temas de análisis predictivo en un sector industrial en concreto, y ahí se van a generar modelos de inteligencia artificial más específicos para resolver esa problemática. Nosotros en EUTIC no somos programadores, lo que hacemos es integrar diferentes soluciones y estamos más especializados en la parte esa más transversal que os he comentado, ¿vale? Entonces es un poco la que centraremos nuestra ponencia, ¿vale? Al final, en este ámbito más global, bueno, creemos que hay como dos grandes funcionalidades, ¿vale? En ese aprendizaje automático o machine learning que comentamos.
Uno sería la inteligencia artificial predictiva, ¿no? Tenemos un conjunto de datos, nuestros datos, ¿vale?, de diferentes orígenes, y la inteligencia artificial me va a ayudar a extraer conclusiones de ese conjunto de datos, ¿no? Me va a generar indicadores nuevos y me va a presentar información relevante de ese conjunto de datos, ¿vale? Y luego estaría la inteligencia artificial generativa, ¿no?, donde agentes conversacionales, o también llamados bots, lo que van a permitir es comenzar un camino o realizar un camino en ese análisis de datos, ¿vale? Y bueno, históricamente, en el mundo del business intelligence o de analítica de datos, antes se hacía, pues generábamos unos cuadros de mando, la verdad es que muy chulísimos, muy chulos, ¿no?, donde mezclábamos diferentes fuentes de datos con colores, imágenes y tal, y eso se sigue haciendo, y la verdad es que hoy en día es así. Pero muchas veces el camino que recorremos, ¿no?, en la creación de ese cuadro de mando es mucho más interesante que el destino final, ¿vale? Y lo que me va a permitir esta inteligencia artificial generativa es realizar ese camino sin ningún tipo de conocimiento técnico, ¿no? Vamos a ver luego algún ejemplo. Manteniendo conversaciones con los datos, voy a poder explorar ese conjunto de datos. Es cierto que ya hubo una revolución en el mundo del business intelligence con soluciones como Tableau, Power BI o Google Data, donde ya se está dando el poder al usuario para poder extraer esa información de los datos. Bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial va a ser una aliada más en ese proceso, porque va a permitir a usuarios no técnicos interactuar con los datos, ¿vale? Un valor, creemos que muy interesante en toda esa integración de la inteligencia artificial es el lenguaje natural, ¿vale? Al final, el lenguaje que dominamos los usuarios es el lenguaje conversacional, es el lenguaje natural. Y el poder llevar esas funcionalidades al mundo del dato creo que es muy interesante. Si vemos un poco en las funcionalidades que os comentamos aquí, tenemos palabras como responde, redacta, sugiere, mantiene conversación, es decir, todo muy relacionado con el mundo de la conversación, del lenguaje natural, que ya hemos hablado incluso en otras ponencias, ¿vale? Y al final creo que hay que llevar esa parte a ese análisis de datos, ¿vale? También me gustaría comentar dentro de las funcionalidades de la inteligencia artificial, que igual es un poco más técnico, y bueno, tampoco voy a profundizar luego, pero también para que sepáis, está toda la fase anterior, ¿vale? En toda la fase anterior a lo que es la analítica, donde tenemos un CRM que está en la nube, tenemos un ERP que está en mi local, luego tengo mis máquinas interconectadas con un sistema de gestión, etcétera, ¿no? Tengo varias fuentes de datos y normalmente hoy en día incluso se llama una consultora, pues incluso como podemos ser nosotros, para hacer toda esa integración de los datos. Bueno, pues también la inteligencia artificial está ayudando en toda esa parte. Es decir, ya me genera consultas a bases de datos de manera automática. Yo a ChatGPT le digo, hazme una consulta de base de datos para sacar al maestro de clientes y me la hace. Es decir, ya ayudando en toda esa parte anterior a la analítica de datos, ¿vale? Que también es una parte, en cualquier proyecto de análisis o de business intelligence, es una parte muy importante. Pero al final lo que va a hacer la IA es facilitar. Vemos aquí que al final es mucho más rápido y fácil el poder extraer información. Vamos a necesitar menos recursos de los departamentos de IT. ¿Por qué? Porque ya no es tan técnico el perfil que yo necesito. Ya no necesito que el departamento de IT me haga un nuevo indicador. Ya voy a ser yo capaz de hacer ese indicador, ¿vale? Y con lo que, bueno, entiendo que también se está democratizando todos los servicios de IA y se está reduciendo los costes, ¿vale? Al final nosotros, tal como ha comentado Paula antes, tenemos un cliente en el famoso OCR que ha dicho, que ha valorado 3 soluciones de OCR. Valoró Microsoft Azure, valoró ChatGPT y valoró Google Gemini, ¿vale? Pues al final, por funcionalidad y costes, se ha quedado con Google para hacer la misma función. Es un poco lo que nosotros queremos ofrecer. En el mercado hay muchas soluciones de IA, vamos a utilizarlas en nuestra analítica de datos, ¿vale? Pues al final, esta integración del lenguaje natural en el mundo del business intelligence pues ofrece cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el agente autónomo, de manera autónoma, o el sistema, todavía no es agente, sino vamos a llamarle sistema de IA, va a ser capaz de detectar automáticamente indicadores, ¿no? Es un punto que ya no le tengo que decir, fíjate en mis ventas. Igual lo importante es, fíjate en el descuento que estoy ofreciendo al cliente, ¿vale? Y va a ser la IA la que me va a decir, oye, están muy bien tus ventas, pero ten en cuenta que estás aumentando el descuento un 30% respecto al mes pasado, ¿vale? Fíjate en por qué y tal. Además, fíjate que te lo estás haciendo en estos clientes. Me está diciendo ya nuevos indicadores que yo no había
no había anticipado. También tenemos el tema de preguntar a los datos, que ya lo veremos. Es decir, vamos a mantener conversaciones con los datos. Esto es algo muy interesante. Y luego está la parte de análisis de esos resultados. Me va a generar historias, ¿no? Al final, lo que os decía, que muchas veces el camino es mucho más interesante que el resultado final. Yo durante mi analítica he ido filtrando datos, profundizando en un tipo de análisis, etcétera. He generado una historia con esos datos. Bueno, pues la inteligencia artificial me va a ofrecer el resultado de ese camino, de esa historia, ¿vale? Y me va a dar explicaciones. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Vale? ¿Por qué están bajando tus ventas? Pues porque tu top 5 de clientes ha descendido en sus pedidos, por ejemplo, o lo que sea, ¿vale? Me va a dar explicaciones, ¿vale? Al final, creemos que la inteligencia artificial tiene que ser aliada en nuestro día a día, ¿vale? Ese es un poco el objetivo para convertir nuestros datos en información. Al principio de mi parte comentaba que teníamos como dos grandes funcionalidades, la IA predictiva y la IA generativa, ¿vale? Pues en la IA generativa, tal como os comentaba, lo que tenemos es agentes conversacionales, donde vamos a establecer conversaciones, incluso me va a hacer sugerencias, ¿no? Empezamos ya el análisis, vamos a hacer análisis desde cero. Voy a conectar a una fuente de datos y voy a empezar el análisis desde cero. Y ya el agente me va a ir sugiriendo, ¿no? Porque ya he hecho un análisis previo independiente y autónomo de esos datos y ya está estableciendo que hay ciertos indicadores interesantes y me va a sugerir profundizar en ellos, ¿vale? Me va a crear visualizaciones. Para nosotros es muy importante, y también es parte de la revolución, que la presentación de los resultados sea de una manera muy visual, ¿vale? Antes, yo pues llevo ya 20 años en esta historia, y antes eran pues tablas muy grandes, ¿no? Porque manejábamos mucho volumen de datos, tablas muy grandes con algún indicador rojo, verde y amarillo pues para ciertas alertas, pero poco más, ¿vale? El camino que está recorriendo es que todo sea mucho más visual, ¿no? Es mejor muchas veces ver unos datos en un mapa que verlos en una tabla, o ver los datos en un formato lineal con gráficos, con tendencias, etcétera. Pues ya la IA también me va a generar esas visualizaciones, ¿vale? Y va a ser capaz de elegir el mejor tipo de gráfico. Si yo le digo, enséñame las ciudades con mayor volumen de ventas, me va a generar un mapa donde tenga cada punto, vaya a ser una ciudad de mi mercado, y además el tamaño del punto va a ser el volumen de las ventas. Me está generando una visualización muy interactiva. Me va a crear campos calculados. Para nosotros, y esto es un punto importante, y es algo que ha salido, el tema de qué va a pasar con el trabajo. Pues yo creo que hay veces que el trabajo de los consultores yo creo que va a ir desapareciendo. ¿Por qué? El cliente ya no me va a llamar para decir cómo se crea un campo calculado. El cliente le va a decir a la gente, oye, necesito crear un campo que sea la rentabilidad por cliente. Y le va a decir cómo crearlo. Es decir, sí estamos detectando que el tema de la inteligencia artificial para la formación en los productos también está muy integrada, ¿no? Porque va a ser el agente el que me va a decir cómo calcularlo. Y luego además me va a explicar esos cálculos, qué es lo que me están ofreciendo, y me va a permitir y me va a facilitar filtrar y ordenar. Es decir, permitir, todos los sistemas actuales ya permiten, lo que me va a hacer es facilitar toda esa análisis que yo haga, ¿vale? En un caso práctico, entiendo que se está viendo, tenéis un pantallón, se está viendo un poco el proceso que sigue en este caso el agente, ¿vale? Nos hemos conectado, es un análisis de impactos en los aviones de Estados Unidos contra la fauna silvestre. Bueno, pues interesante para el organismo que le toca, pero es un ejemplo, ¿vale? Y al final, en un primer paso, nos ha sugerido ciertas preguntas, ¿no? Nos ha dicho cuál es la tendencia de los últimos años, cuál es la relación entre coste y tamaño del animal golpeado, etcétera, ¿vale? Luego, cuando hemos empezado a analizar, hemos visto que el 2024, por la calidad de los datos, me estaba desvirtuando, ¿no? Entonces, yo le digo, vale, le he escrito, quítame el año 2024, ¿vale? Me ha quitado el año 2024 de los datos y además me está ofreciendo un filtro porque me dice, oye, y si quieres quitar algún otro año también te añado esta posibilidad de filtro, ¿vale? Luego quiero profundizar en el análisis y le digo, oye, ahora el nivel de daños y desperfectos quiero profundizar en ello y me mete ese nivel de análisis nuevo, ¿vale? Y también le estoy diciendo que luego voy a realizar un cálculo de costes teniendo en cuenta la inflación y añádemelo a la vista. Todo esto es que sin ningún tipo de conocimiento técnico, sino solo manteniendo una conversación con el agente, ¿vale? Y al final, pues es un poco ese es el objetivo final, ¿vale?
Y luego tenemos, aparte de la IA generativa, también tenemos la predictiva que os comentaba. Y aquí es un poco, pues igual es más el business intelligence tradicional, ¿no? Yo tengo un conjunto de datos históricos, ¿vale? Y la inteligencia artificial me va a extraer conclusiones de los mismos. ¿Cuál es lo novedoso en este caso? Que yo ya no tengo que crear un cuadro de mando donde yo tenga esos indicadores definidos. Yo con decirle, oye, fíjate en las ventas de electrodomésticos. Yo es lo que quiero profundizar, pues yo soy responsable del área de electrodomésticos y quiero centrarme en esa parte. Yo con decirle eso, la inteligencia artificial va a ser capaz de extraerme información diaria, semanal, suele ser lo típico, ¿no? Y enviarme un informe extrayendo conclusiones de la venta de electrodomésticos y extrayendo también elementos inusuales que muchas veces son muy interesantes, ¿no? Los que llamamos outliers, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? De repente veo aquí que tengo de mis 12 indicadores, 2 están dando valores un poco extraños. Puede ser por la calidad del dato, entonces los quiero quitar para que no me influyan en el resultado final, o puede ser algo novedoso. De repente estoy vendiendo en países que no vendía, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces me está permitiendo profundizar, ¿vale? Y al final, pues bueno, pues en un entorno otra vez, ¿veis? Muy visual, donde tenemos gráficos, me habla de medias, yo no le he dicho nada, yo le he dicho, céntrate en las ventas de electrodomésticos, y me está diciendo, ha tenido un aumento inusual de 356 unidades, respecto al histórico que tienes tú es un aumento inusual, es un 27% más en comparación con la semana pasada. ¿Esto es normal? Bueno, pues puede ser porque he hecho una campaña tal, está relacionado. Estando un 17% por encima de la media. Me ha calculado media, me ha calculado esos indicadores que yo le he dicho solo que se fijen en las ventas, ¿vale? Y lo mismo con otros indicadores como ingresos en tiendas en general, etcétera. Y lo veis que yo como responsable del área, que seguramente, como diría algún gerente de alguna empresa, lo que tiene que hacer es vender, déjate de análisis, no, lo que tienes es vender. Bueno, pues en esa venta me va a ayudar todo esto mucho más, de manera mucho más autónoma, ¿vale? Por último, bueno, pues al final lo que nosotros queríamos trasladar es que nos gustaría y creemos que la IA tiene que ser un aliado en nuestra actividad empresarial, ya sea en la gestión de mis procesos, integrándolo en las diferentes tareas que yo estoy automatizando, o también en el mundo de los datos, ¿vale? Al final creemos que bueno, poner los datos a disposición de todos, que es un poco la gran revolución que tiene que traer esto, ya no está a disposición del equipo de IT que me va a hacer informes a mí, no, está a disposición directamente a mi disposición. Al final es lo que va a hacer que yo creo que las empresas innovadoras en el futuro sean exitosas. Y por mi parte, poco más, no sé si estamos en tiempo, bien, un poquito pasados. Muchas gracias.